Estar considerando en esta mañana, dice la palabra del Señor: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar mi tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a ver. Padre Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por tu iglesia en esta mañana, que tú has permitido que estemos reunidos delante de ti. Abre el corazón, Señor, de cada uno de nosotros. Ministranos, Señor, tu palabra con tu gracia, con tu poder. Llénanos de ella, Señor. Y enséñanos, oh Dios del cielo, a conocernos cada día más. Examina nuestro corazón y nuestra vida, oh Dios, para que podamos, Señor, agradarte en todo, por Cristo Jesús. Amén. Ya hemos considerado hasta aquí en el presente estudio de la carta a los Gálatas, o como ya hemos dicho, llevamos una serie de sermones exponiendo consecutivamente, verso a verso, esta carta, donde hemos visto una defensa del Evangelio de la libertad en Cristo. Ese es nuestro tema, ese es el tema de la carta. El apóstol Pablo está haciendo una defensa, porque es urgente esa defensa del Evangelio de la libertad en Cristo. Acá Pablo está tocando una de las primeras confrontaciones, una de las primeras luchas que tuvo la iglesia. Para el año 49 después de Cristo, que cuando Pablo escribe esta carta, la iglesia, el cristianismo ha comenzado a expandirse entre los no judíos, llamados gentiles en el Nuevo Testamento. Y eso llevó a confrontar con un grupo de judíos o maestros conocidos como judaizantes, que llegaban a estas iglesias, y lo podemos ver en Hechos capítulo 15, que llegaban a estas iglesias de Galacia y para predicarles o para enseñarles que aparte de Jesús, para ser salvos debían incorporar a su vida ciertos parámetros, ciertas reglas, ciertas prácticas propias de la religión judía. Y Pablo escribe esta carta profundamente emocionado. Pablo está enojado, podemos decir. Le dice en el versículo 6, estoy maravillado, versículo 6 del capítulo 1, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. En el versículo 1 del capítulo 3 dice, Gálatas insensatos. Y ahora dice en el verso 20, quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar el tono, pero estoy perplejo en cuanto a ustedes, porque se han dejado desviar. Pablo nos enseña vez tras vez en la carta a los Gálatas, en primer lugar del versículo 6 al verso 10 del capítulo 1, que no existe otro evangelio, solamente hay una buena noticia. ¿Y cuál es esa? Y yo espero, si algo puedo lograr de la carta a los Gálatas, que
cuando tú salgas aquí puedas definir lo que es el Evangelio. Porque lo hemos repetido continuamente. Y es lamentable que muchos creyentes, verdaderos creyentes que han sido salvos por el Evangelio, no sepan definir qué cosa es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo Jesús, la segunda persona de la Trinidad, tomó la naturaleza humana, vivió, murió y resucitó al tercer día en nuestro lugar, para que nosotros, por medio de la fe en Él, podamos reconciliarnos con Dios y recibamos el perdón de nuestros pecados. Eso es el Evangelio. Eso es el Evangelio, el cual se dio a sí mismo, hablando de Cristo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Y no existe otro Evangelio, otra buena noticia. Añadirle algo a esas verdades, añadirle alguna condición humana, algún deber para alcanzar la salvación, es negar el propio Evangelio. Pablo nos sigue enseñando que ese Evangelio no es de origen humano, ese mensaje no es de origen humano, no fue que a algún ser humano se le ocurrió, como sucede con el resto de las religiones. El Evangelio es de origen divino. Dios mismo, Cristo mismo, resucitado, se lo reveló a Pablo, versículo 11, al final del capítulo 1. Pablo nos dice además que su evangelio, el que él predicaba, fue autenticado, fue demostrado, fue corroborado como verdadero por los apóstoles de Cristo, por el grupo de los originales que siguieron a Jesús en el concilio de Jerusalén, capítulo 2, del verso 1 al 10. Contrario a lo que esos judaizantes decían, que Pablo era un maestro o un apóstol de segunda, enviado por algún hombre que tenía poco conocimiento acerca de Cristo, que no contaba con el apoyo de Pedro o de Jacobo. Dice Pablo, no. Mi evangelio fue reconocido por ellos, es el mismo. Y vimos también que ese evangelio produce integridad. El evangelio impacta cada área de nuestra vida y que nuestra práctica, nuestro estilo de vida tiene que ser un reflejo de ese evangelio de la gracia. Lo vemos en el caso de Pedro en Antioquía, versículo 11 al 21 del capítulo 2. Cuando Pedro, que acababa en el concilio de Jerusalén de decir que por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, cuando llegó a Antioquía empezó a comportarse como un judío, empezó a apartarse, fue enredado por la hipocresía y terminó forzando a muchos gentiles también. Su conducta predicaba más que sus palabras. En el capítulo 3, Pablo nos enseña a reflexionar o nos advierte sobre el peligro de la irreflexión o la insensatez. Y lleva a los Gálatas a reflexionar en su propia experiencia personal y en las propias escrituras acerca de cómo el evangelio es por gracia, solamente por fe, porque los que dependen de la ley están bajo maldición. Amén. Y finalmente termina demostrando del capítulo 19 al 29 que el propósito de la ley jamás fue salvar, sino llevarnos y guiarnos a Cristo. Y la clase pasada que vimos en el capítulo 4 del verso 1 al 11, Pablo nos aclara, nos enseña que ya nosotros no somos esclavos de los viejos rudimentos y que no podemos cambiar una esclavitud por otra. Someternos a una religión de obras ahora o buscar obras como medio de salvación para agradar a Dios es volver a aquellos antiguos rudimentos que teníamos y que éramos esclavos cuando no éramos salvos. Es volver a esclavizarnos. Es negar el hecho de que ahora somos hijos de Dios por medio de la fe que hemos sido adoptados.
luego de exponer todas estas doctrinas y toda esta carga doctrinal profunda, Pablo va ahora a lo emocional y a lo relacional. Esta sección que leímos al comienzo y que vamos a exponer ahora es la más íntima de toda la carta a los Gálatas y probablemente de todos los escritos de Pablo, donde Pablo involucra emocionalmente a los Gálatas y recuerda la relación y el primer encuentro que ellos tuvieron, o como le dice el Señor a los Efesios en Apocalipsis, les recuerda su primer amor y les llama a reflexionar en cuanto a su experiencia personal también sobre la dicha que produce el verdadero Evangelio. Y ese es nuestro tema en esta mañana, la dicha del Evangelio. Verso 12. Os ruego, hermanos, fíjense el cambio. Pablo les llama insensatos, los reprende, habla con fuerza doctrinal, pero ahora Pablo pasa al ruego, a la súplica, y les llama hermanos. Pablo los sigue considerando creyentes a pesar de que se estaban desviando. Os ruego, hermanos, no es una imposición apostólica. Pablo no está abusando de su autoridad o usando su autoridad, sino que está apelando al corazón de ellos, suplicándoles. Y ese también es mi ruego para nosotros, que sintamos la misma emoción y veamos también las mismas palabras del apóstol como ese ruego para nuestras vidas. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En otras palabras, yo que era un judío, como dice en el capítulo 1, que en el judaísmo aventajaba a los de mi generación siendo más celoso que en las tradiciones de mi padre, que perseguía a la iglesia de Dios. Yo les ruego, hermanos, yo que renuncié a eso, a imponer mi propia justicia, yo que renuncié a buscar mi propio bien, a depender de mí mismo, de mi propia ley. Pablo llega a decirle a los filipenses que si alguien tenía que gloriarse en la carne o en las obras, era él, circuncidado al 8º día, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice, conforme a la ley era fariseo, conforme al celo, perseguidor de la iglesia, y de acuerdo a la justicia que es por la ley, dice Pablo, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, yo lo he estimado como pérdida por causa del amor de Cristo. Y aún estimo todas las cosas como pérdida y como basura, literalmente como estiércol, todas las cosas por causa de la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, porque lo he perdido todo. Pablo le dice a los Gálatas: recuerden que yo me hice como ustedes, yo comí con ustedes, yo me comporté como un gentil, yo renuncié a justificarme a mí mismo por medio de la ley, y ahora ustedes quieren eso. Háganse como yo, renuncien a la justicia personal, renuncien a vivir de acuerdo a sus propias leyes, de acuerdo a sus propias opiniones, háganse como yo. Porque yo me hice también como ustedes. En 1 Corintios, Pablo dice, capítulo 9, que me hice a todos de todas las formas para que de algún modo llegue a salvar a alguno. Dice Pablo, yo me comportaba o trataba de alcanzar a todos a través de la forma que pudiera. A los gentiles yo me hice como un gentil, como si no tuviera ley, aunque yo estoy bajo la ley de Cristo. A los que estaban bajo la ley, a los judíos, yo me comporté como un judío para alcanzarlos. Y en Atenas yo le predicaba a los griegos como si fuera un filósofo, pero en la sinagoga yo les hablaba a los judíos con el Antiguo Testamento. Yo me acerqué a ellos como pude.
para de alguna manera tratar de salvarlo, para que de alguna manera fueran alcanzados por la gracia. Por eso es que Pablo no tenía ninguna vergüenza en decir: imítenme, sean imitadores de mí, de la misma manera que yo imito a Cristo. Pablo imitaba a Jesús con el ejemplo. De la misma manera que Cristo dejó su gloria y se hizo semejante a nosotros. De la misma manera, Pablo abandonó su propia justicia personal, sus propias normas, para acercarse a los hombres. Eso es verdadera humildad, para alcanzar a otros con la palabra. Y eso nos invita a hacer, a que nos neguemos a nosotros mismos y dejemos de procurar agradarnos a nosotros mismos para procurar agradar a otros. Por eso le dice más adelante en la carta a los Gálatas: toda la ley en esta sola sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os destruyáis los unos a los otros. La ley completa se resume en el amor al prójimo. Jesús mismo, leíamos al comienzo, nos dio la regla de oro: todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, lo mismo haz con ellos. Porque de eso depende la ley y los profetas. Trata a los demás como tú quieres ser tratado. Sirve a los demás como tú quieres ser servido. Preocúpate por los otros como tú quieres que se preocupen por ti. Ama a los otros como tú quieres ser amado. Y déjame decirte, no esperes que los otros te amen, ya Dios te ama. Y te ama más de lo que tú y yo merecemos. Ningún agravio me habéis hecho. Pablo dice: mi reprensión no surge de una ofensa. Yo no me siento ofendido. Yo no me siento agraviado y preso de esa ira yo les estoy escribiendo toda esta carta. No, ustedes no me han ofendido. Quiero que lo sepan. Si algo me motiva, dice Pablo, es lo que los ama. Más tarde se lo va a decir. Y dicho esto, ahora pasa a recordarle su experiencia personal. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Dice Pablo: cuando yo llegué a Galacia, en Hechos capítulo 13 y 14, cuando yo comencé predicando en Antioquía de Siria, en Iconio, en Listra, yo llegué allí con una enfermedad del cuerpo. Ustedes me vieron a mí enfermo en la carne. Pablo estaba predicando en debilidad. ¿Eso aguijón? No lo sabemos. ¿De qué se trataba exactamente su enfermedad? Algunos han especulado que se trataba de malaria. Otros creen que se trataba de algún problema en los ojos. No lo sabemos. Sí sabemos que Pablo estaba enfermo, en gran debilidad del cuerpo, y así llegó predicando. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice Pablo: mi enfermedad era una prueba para ustedes, porque, amados hermanos, en el siglo I, en el mundo grecorromano y en el mundo judío también, del cual venía Pablo, la enfermedad era sinónimo de la ira de Dios. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento que los discípulos le preguntaron a Jesús en Juan 9? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Ese era el mismo argumento de los amigos de Job: si te va mal es porque algo malo hiciste. Ahora imagínense, en el lugar de los Gálatas, personas supersticiosas del mundo romano, que llegara un maestro, un predicador de una nueva religión, y llegara enfermo. Pregunta lógica: si tu Dios es tan poderoso, ¿por qué estás así? Tú vienes a predicar a un Dios, me vienes a presentar a un Dios poderoso, Dios que es creador, no sé qué. Si tú eres mensajero de ese Dios, ¿por qué tú estás enfermo? No es lógico. ¿Por qué tú estás mal? Algo importante en los predicadores
era la presencia, la presentación. Y Pablo dice que su apariencia física era débil. Pablo era bajito, probablemente calvo. No era una persona imponente. Y más que llegaba enfermo. Y dice Pablo, y ustedes no me despreciasteis, no me tuvisteis por nada, dice literalmente. No me vieron como alguien vano, ni me desechasteis, literalmente no me escupisteis. Era la costumbre de esa época, despreciar a los enfermos, desechar a alguien que venía anunciando algo que parece que a él no le servía de nada. ¿Tu Dios no hace milagros, Pablo? ¿Por qué tú estás así? Dice Pablo, eso fue una prueba para ustedes. Los Gálatas pudieron, y era la cultura, haberlo desechado, haberlo rechazado, despreciado por aquello que tenía en su cuerpo. Pero al contrario, ¿qué hicieron los Gálatas? Lo recibieron, dice, antes me recibisteis y literalmente me disteis la bienvenida, me abriste las puertas como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Escúchenlo de la boca del propio Lucas. En Hechos 14. Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Hechos 13:48. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Y los discípulos, verso 52, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Amén. Dice en Listra, versículos 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyendo ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los discípulos estaban llenos de gozo, y así recibieron a Pablo. Me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¡Wow! A pesar de mi enfermedad, a pesar de mi debilidad, cuando ustedes escucharon el evangelio, fue tan grande y tan evidente la obra de Dios en ustedes y tan poderosa su conversión, que ustedes me recibieron como si yo fuera Jesús. Verso 15. ¿Dónde? Y aquí está la gran pregunta. ¿Dónde está la satisfacción que experimentabas? Wow. ¿Dónde está el gozo? La palabra satisfacción allí es makaroi, literalmente es la bienaventuranza. Ustedes me recibieron, cuando ustedes recibieron el evangelio, acuérdense en su conversión el gozo que ustedes sintieron al sentirse perdonados, al sentirse reconciliados con Dios de pura gracia. ¿Dónde está esa bienaventuranza? La misma idea que Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Dónde está esa dicha, ese gozo? La bienaventuranza no es sencillamente alegría. La bienaventuranza es ser objeto, ser receptor de la bendición de Dios. Eso es bienaventurado. Estar en plena comunión con Dios, estar satisfecho emocionalmente, espiritualmente. Es ese gozo, es esa paz de estar en la presencia del Señor, reconciliado con Dios. Y
Y la bienaventuranza se manifiesta de una manera clara. La bienaventuranza se evidencia en una entrega total y desinteresada. Miren cómo dice: ¿dónde está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os habríais sacado vuestros ojos para darlos. Dice Pablo, la dicha de ustedes era tan grande que yo estoy seguro que ustedes, de haber podido, os habríais quitado los ojos para dármelos. Os habríais quedado ciegos para que yo pudiera ver. Recuerden, Pablo tenía un problema en la vista. Eso es lo que produce la bienaventuranza en el corazón del creyente: satisfacción, entrega, gozo. No es simplemente es una alegría circunstancial, no es una alegría circunstancial. La bienaventuranza es la confianza, la satisfacción, la dicha de saberse en comunión con Dios. Y eso produce generosidad, eso produce entrega, eso produce abundancia de frutos de amor. A tal punto que yo estoy seguro que ustedes me darían lo más valioso que ustedes tienen. Estarían dispuestos a entregarlo todo. ¿Dónde está tu dicha? ¿Dónde está tu gozo? ¿Qué pasó? Reflexionen, hermanos, dice Pablo. Si lo que estos falsos maestros y lo que estos judaizantes les están predicando es algo superior, es algo perfecto, como les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a perfeccionar por la carne, es algo mejor. ¿No deberían ustedes sentir más alegría, más dicha, más gozo? Si lo que estos maestros les están predicando fuera verdad, ¿no deberían sus vidas demostrarlo? ¿No deberían estar satisfechos? ¿No deberían ser más generosos, ser más entregados? ¿Pero qué está pasando, dice Pablo? Se están matando entre ustedes ahora. Viven entre el orgullo y la frustración, entre momentos de grandes alturas y momentos de una apatía profunda. En momentos de desesperación, en momentos de abandono, en momentos de querer rendirse. ¿Por qué? ¿Dónde está ese gozo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías, y nos ayuda a mantenernos constantes, a avanzar. Es parte del fruto del Espíritu. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está la satisfacción que experimentabais y que era un continuo en ustedes? No era algo circunstancial. ¿Por qué la perdieron? Porque empezaron a seguir un evangelio diferente. Solo el verdadero evangelio produce verdadero gozo. Solo el verdadero evangelio produce verdadera satisfacción. Y lamentablemente muchos creyentes verdaderos han creído un evangelio falso. Muchos creyentes verdaderos que saben confesar que son salvos por la gracia de Cristo y por medio de la fe, de todas maneras viven con el peso continuo de tratar de agradar a Dios por sus obras. Y viven envueltos continuamente en la frustración de no alcanzar, de no sentirse suficientes. Y nunca lo van a lograr. Por eso es la falta de gozo. Por eso Pablo nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Si hemos dejado de sentir gozo en nuestro corazón, examinemos nuestros corazones. Quizás hemos empezado a vivir por obras y no por fe. Quizás hemos empezado a incorporar inconscientemente en nuestra vida medios de salvación que no son solamente Cristo.
Quizás hemos empezado a confiar en otras cosas, en la iglesia, en mi tiempo de convertido, en mi seguridad, en mi lectura diaria, en que mi papá y mi mamá son cristianos. Quizás nuestra confianza se está apartando de la seguridad de Cristo, que solo Cristo es suficiente para nuestra salvación, que Él es lo único que verdaderamente tenemos, porque no lo tenemos nosotros, sino que Él nos tiene en sus manos. Pero Cristo es lo único que no podemos perder, porque no lo tenemos a Él. Él nos tiene a nosotros. Amados hermanos, debemos examinar nuestros corazones, cómo andamos. La verdadera satisfacción va a producir frutos de gozo y de entrega. El verdadero evangelio produce verdadera bienaventuranza bíblica, produce verdadera comunión con Dios. No podemos vivir como si todavía le debiéramos algo a Dios. Ya Jesús lo pagó. Ya Jesús lo pagó, somos libres, tenemos plena comunión con Dios y libre acceso ante su presencia, y Dios es el bienaventurado, en su presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16, 11. ¿Dónde está el gozo de su presencia en tu vida y en la mía? ¿Estamos en su presencia? ¿Nos deleitamos en buscarle a Él? ¿Lo vemos como aquella perla de gran precio, aquel tesoro escondido? ¿Cuánto valoras tú a Jesús en tu vida? Y lo que Él ha hecho por ti y por mí. ¿Se ha endurecido tu corazón a la gracia del Señor? ¿O tu corazón continúa lleno del gozo del Señor, lleno de esa bienaventuranza, lleno del saberte perdonado a pesar de ser totalmente indigno o indigna de la gracia de Dios? Tu corazón continúa abundando en amor hacia Dios y hacia tu prójimo. Eso es el poder del Evangelio. La fe obra por el amor, dice el capítulo 5. Verso 6. La fe obra por el amor. Me he hecho, verso 16, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Al decirles todas estas cosas, ustedes se sienten ofendidos. He llegado a ser para ustedes un enemigo cuando yo les estoy diciendo aquello que, aunque no les gusta, contribuye al bien y a las cosas que le agradan a Dios. ¿Vine a ser un adversario para ustedes por decirles la verdad? Pablo dice en el capítulo 1, si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. Tienen celo por vosotros, hablando de los judaizantes, de sus falsos maestros. Fíjate que Pablo no los nombra por persona, no les da ese honor. En general, tienen celo por ustedes, son personas celosas, son personas que los anhelan, que se muestran preocupados por ustedes, pero no para bien. El final de lo que ellos persiguen no es el bien de ustedes, no es que ustedes se acerquen a Dios, no es que ustedes amen más a Cristo, no. Ellos tienen celo, ellos los anhelan, ellos los buscan, ellos se muestran preocupados y diligentes porque tienen la intención de apartarlos de mí, de apartarlos de nosotros, para que ustedes tengan celo por ellos. Quieren cortar todo lazo y todo vínculo de ustedes conmigo, para que ustedes empiecen a depender solamente de ellos, para que ustedes empiecen a buscarlos solamente a ellos. Y este es el estilo de los falsos maestros hoy en día.
Se convierten en la única fuente del conocimiento y de la predicación en la iglesia. Y te dicen, hermano, no puedes escuchar a otros predicadores. Y no puedes oír a más nadie, porque yo soy tu pastor. Y si me tocas a mí es tocar, no se toca al pastor porque es tocar al ungido de Jehová. Y el pastor se vuelve el único transmisor de la palabra. Y la iglesia comienza a pensar de la siguiente manera: lo dice mi pastor. Hermano, ¿por qué usted cree eso? Porque el pastor lo dice. ¿Y qué hace que lo diga el pastor? ¿Es verdad o no? Pero empiezan a crear esa dependencia hacia la iglesia, hacia un solo hombre. Y lamentablemente muchos buenos pastores también son víctimas de lo mismo. Y muchos buenos siervos aplican los mismos métodos errados. Y nos preocupamos, ¿por qué la iglesia no estudia la Biblia? ¿Por qué la iglesia no conoce la palabra de Dios? Porque les enseñamos a depender de nosotros y de nuestra interpretación. Y no buscar a Dios por sí mismo, no les damos las herramientas. Tenemos una iglesia adicta a un hombre, en lugar de llevar a la iglesia a depender de Cristo. Y si se muere el pastor, si se jubila el pastor, si se va el pastor, si cae el pastor, la iglesia entra en una crisis de la que nunca se recupera. No, porque el pastor fulano no está tan bueno como era. Como decíamos ahorita, fijamos nuestros ojos en los líderes. Esa es la misma estrategia de estos falsos maestros. Quería que la iglesia tuviera celo por ellos y fijara sus ojos a ellos. Por eso cortaban todos los vínculos con Pablo y con el resto de los maestros. El fin de ellos era que la iglesia estuviera dependiente. No que fuera una iglesia madura, no que fuera una iglesia fuerte. Por eso no les enseñaban el Evangelio, por eso no les mostraban las Escrituras a plenitud, por eso no les daban las herramientas. Amados hermanos, ese es nuestro propósito, que ustedes conozcan a Dios en su palabra y juzguen a quien sea que se pare aquí delante. Sea Antonio, sea el pastor Luis, sea el hermano Efraín, sea yo. Y nos juzguen de acuerdo a lo que exponemos y lo que decimos es bíblico o no, es responsabilidad de ustedes. Amén. Es responsabilidad de la iglesia tener una conexión personal con Cristo y con los apóstoles a través de la palabra. No depender de nosotros, de lo que se dice aquí delante, y recibirlo simplemente como los pichones. También que si los pichones tienen la boca abierta hacia arriba, para que les suelte lo que sea. No. La iglesia debe alimentarse por el Evangelio para rechazar a cualquiera que venga diciendo algo diferente. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Amén. Siempre es bueno buscar apegarse a lo bueno. Siempre es bueno depender. Siempre es bueno anhelar profundamente. Esos son celos. Hay celos que son positivos. Aquello que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Bueno, a mí me gusta definirlo como lo dice el salmista en el Salmo 73. Para mí, el acercarme a Jehová es el bien. Amén. ¿Qué es lo bueno? Aquello que te acerca a Dios. Aquello que te lleva a profundizar en tu comunión con Él. Aquello que te lleva a conocerle más. ¿Quién es un buen maestro? Aquel que no permite que tus ojos se fijen en Él, sino que te guía a que busques del Señor, y a que te acerques más a Él, a que dependas más de Él.
a que desarrolles una relación personal y una comunión íntima solo con Cristo, solamente con Él. Bueno es mostrar celo por lo bueno siempre, no solamente cuando yo estoy con ustedes. Pablo dice, en el anhelo que ustedes sentían por mí, la cercanía que ustedes sentían por mí, la distancia la ha disminuido, la ha apagado. Dice, procuren mostrar celo en lo bueno siempre. No sean fieles simplemente cuando yo estoy presente. Amados hermanos, Cristo no está físicamente presente entre nosotros, pero Él está con nosotros todo el tiempo y Él mora en nosotros. Por eso debemos procurar, como dice Pablo en 2 Corintios, ya sea ausentes o presentes, serle agradables y procurar agradarle al Señor en todo. No debemos simplemente, es que vino el pastor, o ahí está el pastor, voy a portarme bien. No, Jesús te está viendo. Y Él está contigo. Procura mostrar celo por lo bueno siempre. No delante de nadie, en tu intimidad, donde solo Dios te ve, donde no hay más nadie. Procura mostrar celo también ahí. Versículo 19. Hijitos míos, piensen cómo Pablo está tratando a estos creyentes. Hijitos míos, pequeños, mis niños. Pablo los trata con amor. Pablo no es un expositor frío que está escribiendo un tratado evangelístico o un tratado sobre el evangelio, sobre la soteriología, sobre la doctrina de la libertad en Cristo. Pablo está hablándoles con amor, con el corazón en la mano. Hijitos míos, porque yo vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pero yo estoy perplejo en cuanto a ustedes. Dice Pablo, yo no sé qué hacer. Por eso es que Pablo habla tantas cosas en la carta. Dice, yo no sé qué hacer, no sé qué más decirles, no sé de qué manera hablarles, estoy perplejo en cuanto a ustedes. Yo estoy volviendo a sufrir dolores de parto porque el falso evangelio, los falsos maestros que los han engañado, en lugar de llevarlos a crecer más en santidad, lo único que han hecho ha sido revertir la madurez espiritual en ustedes. Y eso es tan común en las iglesias. Creyentes que llevan 5, 10, 15, 20 años, no te saben definir lo que es el evangelio mínimo. Nunca se han leído toda la Biblia. Y no hablo de nuevos creyentes, personas de años en la iglesia. Son sensibles, orgullosas. Ay, el hermano fulano de tal no me saludó, no le voy a hablar, le voy a hacer la ley del hielo. La hermana mengana me miró feo. Yo estoy ofendido, ya no voy más a la iglesia. Están llenos de hipócritas. 20, ¿cuántos años te lleva? 20 años en la iglesia. ¿Cuántos conversos tiene? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo a través de nadie? ¿Y de qué sirves? Pregunta, ¿qué provecho le has traído al reino de Dios? ¿Cómo Dios te ha utilizado? ¿Qué clase de instrumento has sido en la mano de Dios? Muchas veces lo único que son un tropiezo. ¿Por qué? Porque han creído en un evangelio distinto, aunque lo confiesen con su boca, su práctica dice otra cosa, y Cristo no llega a ser formado en ello. Cuando el propósito, la meta cristiana es que todos lleguemos a la plenitud de la estatura del varón perfecto. Es que Cristo Jesús sea formado en nosotros, es que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter a través de nuestra exposición a la palabra, transforme nuestro carácter para que nosotros imitemos a Jesús.
para que nosotros reflejemos a Cristo. De eso se trata, ser cristiano. De eso se trata, ser discípulos. Dice Pablo, yo vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo no se está rindiendo con los Gálatas. Yo voy a volver a sufrir los dolores, voy a volver a enseñarles el fundamento hasta que Cristo vuelva a ser formado en ustedes. Amén. Hasta que ustedes comiencen a madurar una vez más al exponerse a la palabra. Amados hermanos, es peligroso consumir, es peligroso creer o abrazar un evangelio distinto. Es peligroso la falta de reflexión en la vida nuestra como cristianos. Es peligroso no aplicar el evangelio a todas las áreas de nuestra vida. Es peligroso no meditar en las escrituras, porque nunca vamos a madurar, nunca vamos a crecer, nunca vamos a dar los frutos que Dios nos demanda y que Dios espera que nosotros demos. Amén. Y el árbol que no da frutos es cortado. Y si no damos frutos buenos, te preocupa que damos frutos malos. Nadie se queda sin nada. Debemos examinarnos a nosotros mismos. Debemos examinar en qué hemos creído. Y si hemos dejado de experimentar esa satisfacción, ese gozo y esa generosa entrega de nuestra vida para el bien de los hermanos, si hemos perdido las entrañas de misericordia y ya no experimentamos en nuestra vida el fruto del Espíritu, amados hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos y rogarles al Señor que nos devuelva el gozo de su salvación. Rogarle a Dios que nos devuelva su gracia, que nos conceda su misericordia para que nosotros abundemos en las obras de amor para con el resto. No podemos conformarnos con la condición en la que estamos. Y si continuamos sintiendo esa satisfacción y ese gozo, que yo espero que sí, debemos animarnos y exhortarnos cada vez más para crecer en eso cada vez más. Y animar a otros. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, para que le sirvamos en todo. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos vemos